Hermanos, muy buenos días, el Señor les bendice. Sean bienvenidos a este culto de adoración y alabanza a nuestro Dios. Entremos a la presencia de nuestro Dios escuchando el preludio. Y la lectura del llamamiento a la adoración se encuentra en el libro de Salmos 34, del 1 al 3, y dice así: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Hermanos, ofrezcamos este culto a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta hora porque eres grande, Señor, porque para siempre es tu misericordia y queremos dedicarte este culto, Señor, estas alabanzas, esta lectura, Señor, las oraciones, Señor, en esta hora. Pero también queremos pedirte perdón, Señor, por nuestras faltas, porque sabemos que somos humanos, Señor, y continuamente caemos, Padre bendito, en esta hora, pero sabemos que tenemos un Dios que nos ama y que nos perdona, Señor. Enséñanos a ser cada día mejor, Señor, y estar como a ti te agrada, Señor, en esta hora. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Gracias y amén. Hermanos, entonemos los himnos 409, Abba Padre, 622, Nuestra Patria. Salvad, que Jesús pronto vendrá. Oh cristianos, luchad, vuestra patria salvad, que Jesús pronto vendrá. Nuestra patria será para Cristo, si unidos luchamos por Él. Una tierra que honre al bendito y que muestre de Dios el poder. A luchar pues con santo entusiasmo, prediquemos de Cristo doquier.
cristianos, luchad, vuestra patria salvad, que Jesús pronto vendrá. Oh cristianos, luchad, vuestra patria salvad, que Jesús pronto vendrá. Hermanos, es el momento de las bienvenidas. Sabemos que estamos todos en familia, reunidos, escuchando el culto. Saludémonos, regalémonos una sonrisa, hermanos, en esta hora, y entonemos el himno número 429, el saludo del cristiano. Hermanos, escuchemos la voz de nuestro Dios a través de las lecturas en el libro de Éxodo capítulo 2, y es todo el capítulo, hermanos. Ustedes ahí en su casa compartan la Biblia, y la palabra de Dios dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a los lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este hijo. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó la madre del niño, a la cual dijo: la hija de Faraón lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeabas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió,
y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Ranuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre llamarle para que coma? Y Moisés convivió en morar con aquel varón, y él dijo a su hija Séfara, por mujer a Moisés, y ella dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Amén. Hermanos, la lectura del Nuevo Testamento se encuentra en Lucas, capítulo 18, del 18 al versículo 30. La palabra de Dios dice así: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén, hermanos. Hermanos, es el momento de las alabanzas. Entonemos: Él es el Rey de los cielos, y libre yo soy libre.
Hermanos, vamos a repasar nuestro texto lema del mes de septiembre. Les invito a buscar en sus Biblias Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7, y vamos a dar lectura 2 veces. Dice la palabra de Dios: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Nuevamente, hermanos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amén. Ahora, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios de esta mañana a cargo de nuestro pastor Marco Galicia, con el tema Instrumentos de Dios para liberar a su pueblo. Hermanos, vamos a comenzar este momento de meditación en la palabra de Dios, y para iniciar vamos a estar escuchando lo que dice Hebreos 11:23. Dice de la siguiente manera: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Vamos a orar, hermanos. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de este acontecimiento tan maravilloso que el Señor nos permite entender y saber a través de su bendita palabra. Y bueno, también pidamosle a Dios su dirección. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos porque nos permites nuevamente apartar un momento solamente para ti, para alabarte, Señor, para honrarte, para dedicarte también nuestra atención, Señor. Te pedimos en esta hora que tú seas quien conmueva nuestros corazones y que también, Señor, nos hagas conscientes de que en medio de cualquier circunstancia tú estás presente. Señor, estamos atentos a tu palabra, te agradecemos porque nos has provisto de ella y te pedimos que cada uno de nuestros corazones sea conmovido, Padre. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. El texto que acabamos de leer, hermanos, tiene un mensaje muy significativo. Por la fe, Moisés. Es decir, que ciertamente todo lo que ha pasado en el Antiguo Testamento tiene que ver con la fe. Y lo que sigue pasando ahora en tiempos de la iglesia moderna, entonces es también por la fe. Por la fe en que Cristo está reinando en nuestros corazones, por la fe en su segunda venida, por la fe en la restauración total de todas las cosas cuando Él venga por segunda vez. Hermanos, el día de hoy continuamos con la serie de predicaciones que está basado en este tema general del mes, hechos libres para servir a Dios. De manera que solo aquellos que son libres pueden obedecer los mandamientos. Esa es la frase relacionada que también estamos intentando memorizar o comprender. El texto clave que ya hemos señalado, hermanos, en el repaso, Romanos 6, del 6 al 7, en donde dice que el viejo hombre fue crucificado. Y entonces ahora cada uno de nosotros ya no somos esclavos del pecado, ya que en esa muerte hemos sido justificados del pecado. El día de hoy, hermanos, tenemos como tema instrumentos de Dios para liberar a su pueblo. Repito, instrumentos de Dios para liberar a su pueblo. El día de hoy estamos presentes un grupo de hermanos que somos pueblo de Dios por el hecho de que Cristo murió por nosotros y que Él nos ha aceptado como sus hijos. Entonces, nosotros somos el pueblo de Dios, y si anteriormente Dios utilizó distintos medios para poder liberar a su pueblo, sabemos que en estos días también lo estará realizando, porque Él es así, Él no cambia. Teniendo esto presente, hermanos, vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios en Éxodo 2 y Lucas 18, del 18 al 30. Entonces, una vez hemos leído lo que dice Hebreos acerca de la fe, ciertamente todo lo que aconteció con su madre, con su padre, con el pueblo, tiene que ver con la fe. Es lo que estábamos diciendo. Pero antes quiero señalar algunos puntos, hermanos, que también son importantes de ver
para seguir comprendiendo cómo es que ellos vivían en este tiempo. Para iniciar, hermanos, debemos comprender que todo, absolutamente todo, está dentro del plan de Dios. Todo está bajo su poder. Y en el periodo en el cual ellos estuvieron en esclavitud, podría reconocerse como el periodo del olvido. Muchos quizá podrían llamarlo así. ¿Por qué? Bueno, porque pareciera que el Señor ya no estaba hablando por medio de los patriarcas, no habían jueces, no habían personas que estuvieran dedicadas en todo momento a estar hablándole al pueblo. Tampoco después de que esta revelación o promesa que le hace a los patriarcas, de ahí ya no se había escuchado algo más. Es cierto, la Biblia no lo registra, pero nosotros podemos ver, hermanos, que aunque ciertamente el Señor quizá no utilizó palabras que pudieran entender, todas las circunstancias sí estaban hablando acerca de que Dios estaba haciendo algo. Alguien de ustedes podría decir, bueno, ¿y cómo es que Dios puede estar haciendo algo en medio de la esclavitud? ¿Acaso es que estaba dejando que el pueblo pasara miseria, pasara simplemente porque Él lo quiso y se le descuidó tal vez? No, la realidad es que no hay ningún descuido. La realidad, hermanos, es que en este tiempo Dios prepara a su pueblo para que Él pueda heredar las promesas dadas a sus padres. Ciertamente, cuando Abraham, Isaac, Jacob reciben todas estas promesas, ellos todavía tenían un amplio conocimiento que adquirir. Todavía ellos tenían que entender muchas cosas. Aún no estaba dada la ley, aún no se daba a conocer el Señor de manera tan profunda como lo hace a través de estos escritos y además de la experiencia con el Señor. Así que solamente tenían como testimonio lo que los patriarcas habían vivido y anteriormente, bueno, lo que toda la humanidad ha vivido de acuerdo a lo que Dios ha hecho y también la humanidad, ¿no? Consecuencias de ello. Entonces, llegamos a la conclusión aquí de que cada uno de los integrantes del pueblo de Israel estaban siendo preparados. ¿Para qué? Para poder recibir la promesa del Señor. Hermanos, nuestro Señor está profundamente interesado en el proceso de transformación. Y veíamos el miércoles pasado, ciertamente que hay veces que nosotros nos concentramos solamente en los resultados, solamente en lo que Dios va a hacer finalmente. Decimos, bueno, tengo problemas económicos, entonces voy a orar y voy a estar en comunión con Dios y finalmente Él me ayudará a administrar bien mis recursos y voy a tener recursos incluso para invertir, para poder aprovecharlo con mi familia. Y entonces nos queremos saltar todo ese proceso de orar, de depender, de aprender de nuestro Dios y ya queremos entonces vivir de esa manera, ya queremos tener dinero para gastar aquí y allá y dar esto lujo y comprar esto y esto más. Entonces, nosotros vamos rápido al objetivo, queremos llegar rápido al objetivo, pero el Señor se toma el tiempo, la dedicación exacta para preparar, para capacitar a todos aquellos que Él ha llamado. Y hermanos, debemos recordar que nuestro Señor no está limitado por el tiempo. No está diciendo, ya es miércoles y entonces ya se me está yendo el tiempo, ya debería yo estar haciendo otra cosa. Nada que ver, ¿verdad? El Señor no está limitado ni obligado a seguir el tiempo. De manera entonces que Él tomará el tiempo que sea adecuado para que su pueblo, para que las personas que Él ama sean perfectamente capacitados. Y veíamos en la serie anterior, para toda buena obra, a través de la Escritura, ¿verdad? Eso ya lo han entendido y lo hemos entendido bien. Entonces, en este tiempo de esclavitud, en este tiempo en el cual vivieron en Egipto, era un tiempo de preparación. ¿En qué sentido? Bien, primeramente vamos a resaltar algo, hermanos. Ellos vivían en la tierra de Gosén.
Y en estos días, hermanos, esta tierra es una de las más ricas de Egipto. Puede ser porque el pueblo de Israel dejó buenos cimientos, puede ser porque el pueblo de Israel vivió ahí. De acuerdo a lo que investigué, hermanos, esa tierra siempre ha sido próspera. En este sentido, entonces, es una de las provincias más ricas de Egipto. En este lugar, en Gosén, se encontraba la desembocadura del río Nilo y Palestina. Entonces, ¿cómo eran las condiciones? Si estaban al lado de un río o cerca de un río y además estaban en un clima pertinente, pues las condiciones de vida eran similares a la que se vive en nuestro país, al sur de nuestro país, en donde la tierra es fértil, en donde la tierra se puede trabajar y se puede cosechar. Esto implica algo bien distinto para todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque tuvieron que dejar su oficio inicial. Recordemos que anteriormente eran pastores y además eran nómadas, vivían constantemente cambiando de lugar o en campañas o en tiendas. Entonces, al establecerse aquí en Gosén, sucede que tienen que cambiar su oficio de pastores y ahora dedicarse a la agricultura. Este cambio, hermanos, de ser pastores a agricultores era un paso importante porque Dios les estaba llevando de manera que el pueblo de Israel cada día fuera más civilizado, que adquiriera más conocimientos, que fuera más fuerte, que tuviera más herramientas para no solamente saber trabajar en un aspecto, sino ver que el mundo tiene muchas posibilidades, que la creación debe ser atendida en muchos aspectos. Y entonces aquí el Señor les estaba enseñando no solamente la agricultura, sino también otros oficios. Y lo podemos ver que ya en el Nuevo Testamento esos oficios ya se están practicando constantemente. Y podemos decir sin duda que gran parte de estos los adquirieron en su estancia en Egipto, los aprendieron allí. El Señor permitió que el pueblo de Israel aprendiera. Entonces, ¿qué oficios además de esto? Bueno, aprendieron a trabajar el lino, aprendieron la alfarería, aprendieron la carpintería, entre otros. Así que nos damos cuenta, por ejemplo, más adelante cómo el pueblo de Israel, incluso ya cuando es liberado, le reclama a Moisés y le dice, bueno, allá teníamos los pepinos, teníamos los ajos, porque era una tierra fértil, ¿no? Aunque estaban dejando de ver todo lo que ellos sufrían de la esclavitud. Bueno, esto habla de lo que vivían. Era una tierra que podían trabajar, que podían obtener los frutos. Entonces, hasta acá, hermanos, hemos entendido que todo este tiempo en el cual estuvieron en Egipto les sirvió para aprender básicamente dos cosas. Una, aprender nuevos oficios, tener nuevas herramientas para heredar esta tierra que fluye leche y miel. Y además de eso, saber que ellos son también, o tienen más bien un tiempo de esclavitud. Es decir, que ellos son tan frágiles que pueden caer a los pies de una nación. Que ellos son frágiles que pueden estar siendo esclavos durante mucho tiempo. Si no es por el actuar de Dios, entonces ellos seguirían siendo esclavos o quizás sería un pueblo que ya habría desaparecido. Eso les debía quedar bien claro, que son débiles, que guiados por ellos mismos terminarían esclavos. Hermanos, ¿eso nos dice algo a nosotros hoy? Hemos hablado de que Dios prepara a los que Él ama. Hemos hablado acerca de que Él quiere que tengamos humildad, que nos sepamos frágiles. ¿Para qué? Para así poder clamar a Él.
para así depender de Él y no de otras cosas. Y entonces podríamos concluir en este caso aplicando a nuestra vida diciendo, ciertamente, si yo soy un creyente, el Señor me va a preparar, el Señor me hará humilde, el Señor quebrantará mi orgullo, quebrantará mi espíritu y me levantará nuevamente en victoria. Pero ahora, escuchemos bien, Él me levantará, no yo me levantaré, Él me levantará. Continuamos entonces. El pueblo de Israel fue instruido en todos estos oficios. Los habitantes de la tierra fronteriza de Gosén y Canaán eran particulares porque ellos todavía conservaban esa vida nómada, todavía eran pastores de ovejas. Entonces, gran parte del pueblo de Israel se civilizó en cierto punto, pero alguna otra parte todavía seguía con ese estilo de vida. Ahora, por el hecho de que en Gosén y en todos estos alrededores mayormente habitaban israelitas, pudieron conservar las prácticas que los patriarcas les habían enseñado y pudieron conservar su creencia en un solo Señor, en un solo Dios. Ciertamente se vieron influenciados grandemente por la cultura egipcia, pero ellos pudieron mantener sus tradiciones, mantener su vida centrada en una creencia, porque vivían en integridad, unidos, de manera junta. No fueron distribuidos, no fueron esparcidos, al menos no la mayoría. Bien, entonces, entendiendo esto, hermanos, cuando sucede la liberación con Moisés, pues vamos a entender que algunos ya sabían otros oficios y algunos seguían con ese mismo patrón en el cual habían aprendido. Y eso es bueno, porque ciertamente no perdieron esos oficios que ya sabían y además aprendieron más. Y ahora entre hermanos se podían enseñar mejor. Por eso es que algunas tribus escogieron pastos verdes, pastos y campos extensos, porque ciertamente todavía conservaban mayor número de animales que cuidar. Muy bien, entonces vamos entendiendo un poco lo que la Escritura nos está mencionando. Bien, ahora, cuando surge una nueva dinastía, de acuerdo a lo que veíamos hace 8 días, los israelitas ya se vieron limitados, pero aún así seguían aprendiendo, porque ahora habría que construir, había que hacer ladrillos, había que cavar, había que restaurar canales y hacer una construcción, una especie de bodega para los egipcios, algo de lo cual se vanagloriaban mucho. Entonces, en este caso, hermanos, ellos seguían aprendiendo, ellos seguían adelante. Concluimos entonces con este tiempo de introductorio que nos va a ir ayudando a entender un poco más estos pasajes. Y entonces vamos a centrarnos en 3 intentos fallidos para demoler, para terminar al pueblo de Israel. Uno de esos intentos fue la esclavitud. Los hicieron esclavos, pero aún así los israelitas seguían creciendo en número. Posteriormente dicen, bueno, vamos a aplicar más mano dura, vamos a dar muerte a los varones. Y entonces se acercaron a las parteras. Pero tampoco eso funcionó, porque las parteras tuvieron miedo y respeto al Señor. Segundo intento fallido. Tercer intento, tirar a todo varón al Nilo, que muriera ahogado, que muriera totalmente solo, y en esta situación tan dolorosa tanto para él como para los padres. Y si fuera mujer, bueno, que siguiera adelante, pero si es hombre, entonces tenía que morir. Pero incluso este tercer intento, hermanos, fue nulo, no tuvo el mayor impacto sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple lo que dice, hermanos. Cuando una de las potencias más grandes de este tiempo
Cuando uno de los ejércitos, vamos a decirlo así, más poderosos de este tiempo, quería destruir a su pueblo que realmente estaba en tierra ajena, aún así el Señor no permitió que esto pasara. Vamos a decirlo de esta manera: aunque el pueblo de Israel estaba vulnerable, el Señor lo seguía fortaleciendo, de tal manera que incluso los egipcios les tenían miedo. Hermanos, hay muchas ocasiones, aquí podríamos sacar un montón de aplicaciones con respecto a aquellos que nos han hecho mal, con respecto a aquellos que han perjudicado nuestra vida. Pero yo sé, hermanos, que ustedes se están dando cuenta de esto también a través de la palabra, que ciertamente hay ocasiones en las cuales nos hacen daño, nos hacen mal o nos señalan, porque ciertamente están viendo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y uno de ellos es el enemigo, que quiere destruirnos constantemente. Pero sabemos que Dios nos hará prosperar en todo momento. Y al hablar de prosperidad, hermanos, no estamos hablando solamente de cuestión económica, no estamos hablando solo de paz. Eso realmente son resultados de la fe. Bien, entonces, Dios cumple sus propósitos, aun a pesar de estar, vamos a decirlo así, de rodillas ante este rey. Aún así el pueblo de Israel seguía significando una amenaza. Muy bien, primer instrumento entonces, porque el día de hoy estamos viendo los instrumentos que Dios utiliza para liberar a su pueblo. Primer instrumento, la hija del rey de Egipto, Faraón. La hija del mismo Faraón. Al Faraón ya había estado ejecutando este mandato acerca de matar a todo hijo que fuera de un judío o que fuera judío, y entonces la misma hija ve a Moisés. ¿Y qué será? O sea, aquí ella tuvo que discutir en su corazón, tuvo que pensarlo, analizarlo. Y el Señor entonces fue quien utilizó a esta persona para que ella pudiera tener compasión de Moisés y así poder acogerlo y así poder entonces rescatarlo. Concluimos entonces en este aspecto que Dios puede utilizar incluso a las personas que no son sus hijos, a las personas que no son su pueblo. Hermanos, incluso a las personas que nos rodean son utilizadas por Dios para nuestra bendición. ¡Qué maravilloso es eso! De manera entonces que si yo tengo un conflicto, que si yo tengo una situación, con toda la fe y con toda la confianza puedo decirle al Señor que se encargue de esa situación y Él estará obrando. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso, porque lo puede hacer. De allí que reforzamos esto que anteriormente hablábamos. No depende de nosotros. Nosotros no podemos hacer que nadie cambie, hermanos. Solamente es Dios el único que puede llevar a una persona al arrepentimiento o utilizarla para bendición de sus hijos. Ella era extranjera. Ella tenía otras creencias, pero Dios sensibilizó su corazón. Hermanos, podemos recibir bendición incluso de aquellas personas que no pertenecen a la iglesia o que no consideramos religiosas. Aún de esas personas podemos recibir ayuda de parte de Dios. Continuamos entonces. Ella vio una canasta y entonces envió por ella. Y al ver al niño le dio lástima, se conmovió. Y ella tuvo que saber que él era judío. Sin embargo, la otra situación es que ella debió dejarlo morir porque su papá ya había dado un mandato. Ella debió dejarlo o incluso sacarlo de la canasta y tirarlo al agua. Pero ¿qué es lo que hizo? Lo sacó de la canasta, lo acogió y entonces le dio protección. Ahí estamos viendo, hermanos, cómo Dios utiliza instrumentos que quizá nosotros ni siquiera habríamos imaginado. Dios utiliza
a la hija del mismo faraón para capacitar, para resguardar la vida de aquel que utilizaría también para rescatar a su pueblo. Entonces, primer instrumento de Dios es la hija del faraón. Segundo instrumento de Dios, vemos a una niña que ama a su hermano y va tras él siguiendo esa canastita. Entonces, el segundo instrumento es Miriam y su madre. Muy bien, Miriam, hermana de Moisés. Entonces, su madre, Jocabed, ¿no? Así lo dice Éxodo 6:20, si ustedes lo quieren corroborar. Jocabed es madre de Moisés. Bueno, Miriam y Jocabed, recordemos que Miriam va siguiendo la canasta y entonces sale al encuentro de la hija del faraón y entonces le dice, si quieres, yo puedo conseguir a alguien que te cuide al niño. ¿Y qué sucede? Que el Señor tenía tan sensible el corazón de esta mujer que dice, sí, ve y busca a alguien. Entonces, Miriam llevó a su madre Jocabed y Jocabed se hizo cargo de instruir a Moisés. Fíjense qué maravilloso es Dios. Hay personas alrededor que quieren nuestro mal. Hay situaciones que nos están demoliendo. Pero cuando nuestra fe está puesta en Dios, Él incluso utiliza esos problemas para darnos protección. Él incluso utiliza a las personas más poderosas que ni siquiera podríamos imaginar para guardar nuestro corazón si confiamos en Él. Hebreos decía, por la fe, Moisés fue escondido, porque la madre de Moisés tuvo fe en el Señor. Y fíjense cómo el Señor es maravilloso. Jocabed entonces significa precisamente eso. Dios es glorioso. Qué maravilloso es Dios. Hermanos, ¿tenemos duda de que el Señor estará con nosotros aún en medio de la situación más complicada? Segundo, entonces, instrumento de Dios, Miriam y Jocabed. ¿Por qué? Porque Jocabed se encargó también de instruirlo en amor al pueblo, de instruirlo en esa fe que Dios le había dado a los patriarcas. Y fíjense entonces de qué manera Dios utilizó a Moisés dándole esta formación. Tercer instrumento que nosotros podemos ver es ser aceptado en el palacio y hecho libre. Sus hermanos eran esclavos, pero él había sido libre, de manera que podía incluso convivir con Ramsés, el próximo faraón, si no me equivoco, hermanos. Fíjense qué maravilloso es Dios. Su madre, que lo adopta, le da también todos unos recursos que ninguno de sus hermanos podría tener. Y es así como Moisés se prepara también y desarrolla de una manera sorprendente. Es decir, su educación fue moldeada, trabajada por Dios. Hermanos, vemos entonces que a pesar de la esclavitud, Dios está obrando. Pero entonces aquí podemos tener un punto bien importante. Moisés fue libre, pero no fue libre para andar ahí presumiendo y andar dándose la vida de lujos, no, sino fue libre para liberar a sus hermanos. Fue hecho libre para que sus hermanos pudieran gozar de esa libertad también. Hermanos, hoy tenemos libertad, pero no es para andar presumiendo, o no es para simplemente tenerla aquí guardada y decir qué afortunado soy, sino que es para que nuestros hermanos puedan ser libres también, en la iglesia y fuera de la iglesia, con aquellos que aún no conocen. La iglesia es un agente liberador, entonces, que ayuda a las personas a ser libres del pecado totalmente. De manera que el pecado ya no tenga poder en la vida de los creyentes, sino que ahora el Espíritu Santo sea el dueño y Señor de las vidas. Entonces, él
fue libre, pero él tenía que enfrentar algo, hermanos. Él tenía que hacer algo que era muy difícil. Vamos a pensar un momento. Su madre, hermanos, que lo adoptó, que tuvo compasión de él, era egipcia. Quizá algunas amistades que él tuvo eran egipcios. Y entonces él tuvo que dejar esa amistad, que lastimar de esa manera a la madre que un día le tendió la mano, y entonces comprender lo que Dios había hecho. Hay ocasiones en las cuales, hermanos, nosotros también nos vemos en esa situación, pero es necesario, hermanos. Cuando Cristo nos llama, es muy común que muchas personas nos dejen de hablar. Es muy común que muchos amigos nos dejen de invitar a sus fiestas o nos vean diferente totalmente. Pero el punto aquí que el Señor nos está diciendo es, ¿eres capaz de renunciar a ello? Lo vamos a estar meditando un poco mejor en meditaciones que vendrán más adelante, hermanos. Pero entonces es un reto enorme el cual Moisés había que enfrentar. El Señor lo hizo libre para poder hacer libre a sus hermanos, pero ese proceso no iba a ser nada fácil, hermanos. Y es así también para nosotros. Vamos concluyendo entonces con la aplicación para nuestras vidas de todo lo que hemos estado hablando, hermanos. Dios dice que liberó al pueblo, pero no lo liberó para que siguiera en sus mismas prácticas. No lo liberó para que siguiera construyendo ladrillos. Lo liberó para que pudiera obedecerlo. De manera que cuando le da libertad, en el Sinaí le da todos unos mandamientos que el pueblo debe obedecer. ¿Por qué? Porque ya tenía la capacidad de hacerlo. Porque mientras estaba en Egipto, ellos se veían limitados a hacer algo, pero ahora el Señor les había dado libertad con un objetivo, que era obedecer y adorar a su Señor, al único Rey de Reyes y Señor de Señores. De manera, hermanos, que en la iglesia hay libertad, pero no hay libertad para pecar ya sin culpa, para andar pecando y andar haciendo lo que nosotros querramos. No, Dios nos hizo libres para obedecerlo y nos dio la capacidad con esa libertad para obedecerlo. Hermanos, Dios nos da la libertad para adorarle. La libertad tiene un propósito. ¿Qué le pedimos a Dios constantemente en estos días, hermanos? Le pedimos que finalice esta pandemia. Le pedimos que nos rescate. Y la pregunta de esto sería, ¿por qué lo pido? ¿Para qué quiero que Dios me rescate? ¿Para qué quiero que Dios me sane? ¿Para qué quiere la iglesia Génesis que Dios haga terminar la pandemia? ¿Para qué queremos como iglesia que Dios nos permita seguir teniendo cultos presenciales? Está muy bien que lo estemos pidiendo con toda nuestra fe, pero ¿cuál es el objetivo? Si nosotros, hermanos, queremos seguir realizando los cultos de la misma manera como lo habíamos hecho anteriormente, pues ciertamente si no experimentamos algún cambio, si vamos a seguir en una línea totalmente pasiva, entonces ¿cuál sería el propósito? ¿Cuál sería la enseñanza que aprendimos durante toda la pandemia? ¿Cuál fue el reto que nos dejó el Señor? ¿Cuál fue el aprendizaje y los nuevos propósitos que nos dio el Señor por medio de todo este tiempo de pandemia? Si le pedimos que nos sane, ¿para qué? Vamos a decirlo así, es un ejemplo. ¿Para qué le pido a Dios que me quite una enfermedad, ¿no? Que está muy de moda, la diabetes? ¿Para qué le quiero decir a Dios si posteriormente yo voy a decir, un vaso de coca bien frío? Para esto quería que Dios me sanara, para tomarme bien rico mi vaso de coca, mi dona, mis galletas, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿qué chiste tendría?
Entonces, ¿dónde estuvo la enseñanza? Me explico. El Señor nos sanará, el Señor nos curará, el Señor nos dará victoria de la pandemia, pero entendemos, hermanos, que no nos dará libertad para permanecer en el mismo lugar. El Señor nos dará libertad para poder obedecerlo, para poder guiarnos por medio de su voluntad. Qué chistoso hubiera sido que después de que el Señor les dio todos los 10 mandamientos, el pueblo de Israel dijera: muy bonito, realmente me gustó la libertad, estuvo asombroso todo este tiempo que estuvimos en el desierto, pero vámonos otra vez a Egipto. Moisés: no, hermanos, fíjense, Dios les libertó, va a ser de nosotros una nueva nación, les va a dar una tierra que fluye leche y miel. Y entonces el pueblo: no quiero nada, yo regreso a Egipto y ahí estoy contento. Hermanos, no, incluso el pueblo de Israel no lo hizo. Incluso Dios tuvo que disciplinarlos, y eso es algo que nosotros también debemos entender. Si aunque Dios nos ha libertado, nosotros seguimos decidiendo siendo rebeldes, Él tomará disciplina en nuestras vidas. Así que tengamos mucho cuidado, queridos hermanos. ¿Para qué le pedimos que Dios nos libere de esta pandemia? ¿Para evangelizar? Qué bueno. ¿Para que la iglesia crezca? Qué bueno, hermanos. Para que el evangelio sea predicado no solo aquí en la ciudad, sino en las partes lejanas de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, para enviar misioneros, para capacitar hermanos, para crecer, para que la iglesia crezca unánime. Qué bueno, hermanos, gloria a Dios. Pero entonces, si planeamos seguir haciendo lo mismo, entonces, hermanos, es triste. Es lamentable realmente. Esperemos en Dios que no sea así, hermanos. Yo sé que cada uno de nosotros anhelamos vernos. Nos gustaría ya estar aquí, claro. Pero primero debe de quedar bien aprendida esta enseñanza. Somos frágiles. Y si somos libertados por Dios, si somos sanados por Dios, es para adorarlo, para obedecerlo. Hermanos, finalmente en Lucas podemos ver una aplicación, porque aquí hay dos opciones y claramente cada uno va a hacer lo que haya entendido y lo que decida hacer. Claramente en mi caso, yo no tengo el poder para hacer que la iglesia totalmente cambie, es el poder del Espíritu Santo que lo hace. Entonces cada uno ahí personalmente con Dios lo va a hacer, va a decidir ignorar esto o va a decidir decir: Señor, aquí están mis manos. Sé que tal vez soy débil, frágil, pero Señor, yo confío en ti. ¿Dónde debo de ir? ¿Dónde debo de capacitarme? ¿Qué es lo que me llamas a hacer? En este caso, Lucas 18 nos habla del hombre rico. El hombre rico no estuvo dispuesto a dejar sus amistades, no estuvo dispuesto a dejar sus comodidades ni su riqueza. Y entonces el Señor dijo: qué difícil es que un hombre rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque amó más su dinero, amó más sus bienes que la obra de Dios, aunque obedecía los mandamientos según él. Hermanos, nosotros quizá pensemos que obedecemos los mandamientos, pero el Señor quiere que los obedezcamos de una manera que entreguemos nuestra vida totalmente a ese servicio. Hermanos, esperemos que este tiempo de meditación en la palabra nos sea de gran bendición, que podamos entender, hermanos, y que sigamos pidiendo a Dios que nos dé libertad de esta pandemia. Pero sabemos que con esta petición viene una responsabilidad. Queridos hermanos, les enviamos un fuerte abrazo a la distancia. Amigos que nos han visto, también les mandamos un fuerte abrazo. Y esperamos que estas palabras, lejos de ser ofensivas, sean de alimento espiritual, sean de bendición, porque créanos, hermanos, que la mejor disposición y el deseo es que Cristo se forme en ustedes, es que puedan crecer y experimentar día con día las bendiciones, la paz y la libertad que nuestro Dios da.
Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra, hermanos, y vamos a responder a este mensaje con el himno 627, De tu amor necesita México. Y esperanza mi país, ilumina, Señor, a México, no permitas que esté lejos de ti, de tu amor necesita México, ver que el camino eres tú, guarda en tu corazón a México, en el nombre precioso de Jesús. Pedimos, Señor, por México, bendice su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades, bendice a su gente. Presidente y a sus gobernantes, con tus ojos en cada amanecer, cada vez que despierte México, con tu mano bendita en cada ser, santifica, Señor, a México. Su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades, bendice a su gente a cada instante, a su presidente. Es el momento de las ofrendas, hermanos. Dice la invitación bíblica en Hebreos 13, versículo 16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Mientras levantamos las ofrendas desde nuestros hogares, hermanos, entonemos el himno número 447, Mi ofrenda doy. Consagremos nuestras ofrendas, hermanos. Dios, muchas gracias te damos por este momento que nos permites también alabarte por medio de nuestras ofrendas. Gracias porque tú nos provees de todo lo que necesitamos, bendices nuestros trabajos o cualquiera que sea nuestra fuente de ingreso. Te pido que bendigas a mis hermanos que están pasando por alguna necesidad. Yo te pido que tú les suplas y les bendigas para que ellos también puedan ser parte de esta bendición. Consagra estas ofrendas, Padre, que puedan ser utilizadas para el extendimiento de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias a Dios podemos concluir con este momento tan especial. Les pedimos que estemos en oración para concluir. Señor, te agradecemos por este tiempo. Gracias porque hemos sido edificados a través de tu presencia. Hemos sido edificados también, Señor, al entonarte himnos y al estar un momento, Señor, en comunión contigo, alabándote con todo nuestro corazón. En esta hora te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros durante toda la semana, que sigas guardando, Señor, nuestra vida, que nos sigas dirigiendo, Padre,
Y también nosotros hacemos el firme propósito, Señor, de seguir sirviéndote, de seguir predicando tu palabra. Pon en nuestros corazones, Señor, el lugar adecuado para que podamos compartir. Pon las palabras también adecuadas, Señor, y nos ponemos en tus manos. Queremos cumplir, Señor, aquello que tú has hecho con cada uno de tus siervos al utilizarlos para dar libertad, Señor, a muchas naciones. Pero queremos, Padre, que tú también nos utilices a nosotros independientemente, pero también como iglesia, Señor, para que podamos ser instrumentos en tus manos para dar libertad a muchos, Señor, cautivos en el pecado. Nos ponemos en tus manos, Señor, en esta semana y te agradecemos por todo. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hemos concluido nuestro servicio del día de hoy. Sabemos que Dios bendecirá nuestra semana. No olvidemos estar en contacto durante toda la semana en las reuniones de oración de lunes a viernes a las 7 de la noche. Damos gracias a Dios por nuestros hermanos que acudieron a entregar sus ofrendas y diezmos. Nuevamente nos volveremos a reunir, hermanos, el primer domingo de octubre. Recuerden, hermanos, estar orando por el grupo de discipulado y por nuestros hermanos que están tomando la clase de música. Y estemos preparados, hermanos, para el próximo domingo que estaremos compartiendo la Santa Cena. Dios les bendiga.